ese es el punto, o sea, cómo amarrar esto a la parte de la auditoría, ¿ya? Ajá. Entonces, por ejemplo, usted entonces está hablando del emprendimiento, usted le gustaría hablar del emprendimiento, Que pero prácticamente a mí me gustaría eso, Lick, porque siento que sería una manera de pensar en un futuro qué es lo que quiero hacer y sería una manera de empezar a proyectarlo, cómo podríamos ser emprendedores desde una perspectiva distinta a lo que todo el mundo piensa, ¿va? entonces podría, para que tenga un poco de validez o mayor fuerza en la parte de auditoría, podríamos hablar del papel del auditor en el análisis de rentabilidad económica de los emprendimientos, Exacto. ¿verdad? Porque entonces, ¿estamos hablando de emprendimientos? Sí, claro, toda la gente monta una empresa y todo, pero ¿y qué pasa con la parte tributaria? ¿Qué pasa con el análisis contable? ¿Cómo es que en realidad le podemos dar una buena asesoría a los emprendedores? ¿Será que en realidad él tiene que entrar como sociedad de emprendimiento? ¿Tendría que entrar como contribuyente normal? ¿Tendría que entrar como contribuyente normal y tendría que pagar ISR anual o tendría que pagar ISR trimestral? O sea, ¿cuándo tiene que pagar ISR anual? ¿Cuándo tendría que pagar ISR trimestral? ¿Verdad? ¿Cuál sería la mejor opción en función de los ingresos que se están proyectando en el emprendimiento a través del plan de negocio y de la parte de los estados de resultados, el flujo de efectivo y el análisis de retorno de inversión, el análisis de el ROE, ROI y ROA, punto de equilibrio, vanitir, o sea, ¿qué papel juega el auditor para poder acompañar y decirle, ¿verdad?, al empresario, al emprendedor, cuál es la mejor opción? Entonces, por ahí tendríamos que ir, porque entonces esa ya es área contable, ¿verdad? ¿Sí? Exacto. Porque ahí podría ser también la asesoría fiscal y tributaria en el emprendimiento empresarial. Ese sería un tema así más formulado, Alec. Ajá. Entonces, la asesoría fiscal y tributaria en el desarrollo de emprendimientos, ¿va? O en el emprendimiento empresarial. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando con ello? Estamos buscando decir, o sea, qué hace el, qué hace el auditor, cuál es el papel, cuál es su función, qué es lo que va a decir, cómo va a asesorar, a qué se ocupa él en ese punto. Por ahí iría esa parte, ¿verdad? Correcto. ¿Ya? Porque entonces así ya dejamos el emprendimiento como la parte meramente empresarial administrativa y ya pasamos hasta la parte de los tributos y la asesoría del contador público y auditor. Claro, lo puede hacer el administrador, por supuesto que lo puede hacer, pero como estamos hablando de auditoría, para anclarla y amarrarlo, pues podríamos ver En- por ese punto. Ahí, ahí, ya. Lick, una Dígame. pregunta y al respecto de lo que usted mencionaba, bueno, a mí me llamó la atención eso también de los impuestos que usted decía. Por ejemplo, las personas que pasan ¿cómo se llama? Los productos que compran, por ejemplo, en México pasan por el río sin pagar un impuesto, pero corren el riesgo de que se les confisque el producto y se los quiten de una vez. Entonces, ¿cómo específicamente se llamaría ese problema, por decir? Pues ahí, como estamos hablando del pago y no pago de los impuestos, podría ser un estudio comparado, digamos, entre el pago de derechos arancelarios en la importación y exportación o, pues, producto trasiego, ¿verdad?, en frontera. Sí, me llama un poco me llama la atención eso también, así como que parecería formular en sí pues el tema para ya Ok, tomarlo como un tema ahí de se podría hacer investigación. un estudio comparado, un estudio comparativo. Beneficios del pago de los derechos de importación, de importación de productos a Guatemala versus, ¿verdad? El productos por trasiego. Ay, ajá. Beneficios del pago de impuestos. Podría ser, o tal vez beneficios no tanto, porque ya le estamos dando respuesta, pero estamos hablando estudio comparado Ajá, en el ingreso de mercaderías por aduanas ajá, y paso de mercaderías por trasiego. correcto. ¿Sí? Vale, me parece, gracias.
Porque ahí entonces vamos a comparar, bueno, beneficios de pagar impuestos, perdón, no impuestos, beneficios de pagar aranceles versus pasar mercaderías por el río, o sea, trasiego por el río, por la garrucha. Correcto. Entonces, alguien va a decir, la mira, es que si pagamos impuestos es mucho más alto, pero hay una certeza jurídica ahí. O sea, a mí, al presentar las pólizas de importación, ¿verdad? No me van a molestar. Me van a dar chance de que pase, porque ya tengo los papeles, las facturas, las pólizas, el pago, ¿verdad? Pero, ¿y si no las traigo, qué va a pasar? Me las van a incautar. ¿Cuánto tendría que pagar yo de impuesto por haber pasado mercaderías con un valor de 10,000 quetzales y no las pasé? Dejé de pagar ese impuesto, pero si me las quitan, ¿las puedo recuperar, sí o no? Si las puedo recuperar, ¿cuánto tendría que hacer? ¿Qué vueltas tendría que dar? ¿Qué trámites administrativos? Y si no las recupero, me las quitan, las incineran, las tiran y entonces pierdo los 10,000 quetzales. Cabal. ¿Ya? O sea, entonces, a esa parte es un análisis comparativo, un estudio comparativo, una comparación, ¿verdad? Entre esa temática, ¿verdad? Podría ser así. Muy bien, Alex, gracias. Bueno, Muy bien. em, Henry, ¿solamente ese tema o tiene usted algo más por ahí? Sí, Lick, ahí por el momento yo con eso. Bueno. Entonces, pues ya hablamos un poquito en la introducción de esto, ya estamos por ahí. Entonces, vamos a continuar, ¿verdad? Con lo que tenemos que hablar hoy. Hoy vamos a hablar un poquito del enfoque mixto y de ahí nos pasamos a ver cómo armar nuestros temas de investigación, porque esa sería como que la tarea que tendría que quedarse ahora. Hace 8 días ya vimos una parte, pero hoy veremos algo más. Bueno, vamos a ver. Vamos a hablar del método mixto. Ahora, recordemos que habíamos hablado de lo cualitativo y habíamos hablado de lo cuantitativo y hoy vamos a hablar de lo mixto. Lo mixto es tener el cualitativo y el cuantitativo juntos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un resumen de los métodos. Cualitativo es inductivo, ¿verdad? Que inicia de lo específico a lo general. Es un descubrimiento teórico que hace una exploración general en sus características. Entonces, en esta parte, eh, comparamos con el método cuantitativo. El cuantitativo es deductivo, va de lo general a lo específico o a lo particular, ¿va? Entonces, hay una comprobación de hipótesis, un análisis estadístico, hay números, ¿sí? Entonces, aquí en lo cualitativo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a partir de las causas para llegar al problema general. Y vamos a explicar las cualidades. En el cuantitativo partimos, ¿verdad?, del problema para identificar cuáles son sus causas. Y entonces aquí es donde nosotros determinamos una hipótesis, ¿verdad? Porque la hipótesis guiará la investigación. En cambio, en el cualitativo no hay hipótesis y lo que sí hay son preguntas, guías, ¿verdad?, de la investigación. Entonces, pero cuando nosotros empezamos a desarrollar nuestro tema de investigación, siempre va a existir o va a haber, ¿verdad? Un punto donde puede ser mayor un enfoque, pero eso no quiere decir que va a ir solito. Porque puede ser que te lleva hipótesis mi investigación, entonces el enfoque que dominó es cuantitativo. Pero cuando usted presenta información, los datos los presenta a través de, qué sé yo, a través de una gráfica. Pero a esa gráfica después hay algo que se llama discusión de resultados. Usted hace un análisis, una explicación de las causas y de los efectos. Ahí está ya aplicando la parte cualitativa. Entonces, cuando nosotros en una investigación pues tenemos esos dos puntos, el enfoque en realidad es enfoque mixto, porque entonces aplicamos la parte estadística para los números, ¿verdad? Y la parte de la explicación para dar a conocer la relación entre causa, efecto, hacia dónde nos lleva el problema,
De seguir así, ¿qué pasaría? ¿Verdad? O sea, estamos explicando qué es lo que nos está dando a conocer, pues, la investigación. Entonces, no podemos hacer todo eso, porque no podemos dejar de lado todo esto. Y a eso entonces se le llama, ¿verdad? Cruce de información, ¿sí? Y cuando hacemos cruce de información es cuando estamos haciendo eso. En realidad, estamos relacionando todos los elementos. Y entonces relacionamos el marco teórico, los antecedentes con los resultados. Y ahí estamos triangulando para conocer de mejor manera todo el proceso. ¿Verdad? Entonces, es importante que nosotros podamos entender que nuestro tema de investigación puede tener un enfoque que predomine, porque, por ejemplo, si en mi investigación no hay hipótesis, bueno, entonces es cualitativa. Pero al final presentaremos gráficas y explicaremos causas y efectos. Entonces, pues se convierte en un enfoque mixto al final, ¿verdad? ¿Ya? Y ahora, con esto yo quiero preguntar, cuando ustedes hicieron su investigación o su diseño en metodología de la investigación, ¿plantearon hipótesis? Que yo recuerde, ay, creo que no, Lick. O no recuerdo bien, no recuerdo bien, pero algo parecido creo que se hizo, pero no sé, no se llamó hipótesis, creo. No se llamó hipótesis. Bueno. Entonces, tenemos que analizar eso. ¿Fue individual o fue grupal el trabajo que hicieron? Individual creo que fue, Ofelia. Sí, fue individual, y prácticamente de escoger un tema que yo quería y obviamente, pero no, o sea, simplemente yo siento que no fue una investigación en sí por sí, Lick. Bueno, yo les preguntaba eso porque para que vayamos relacionando lo que ya se conoció con lo que estamos hablando, ¿verdad? Para que ustedes puedan tomar un poco de enfoque y decir, sí, en tal cosa aplicamos tal situación. Cuando hablamos del procedimiento mixto o del enfoque mixto, pues nos ayuda a explicar de mejor manera, ¿verdad? Este, el problema que estamos investigando, ¿verdad? ¿Correcto? Y en esta parte es importante que nosotros vayamos dando a conocer cómo hemos hilado todo nuestro proceso de investigación. Entonces, cuando eso pasa, decimos, no podemos dejar cualidades sin números. Entonces, al unirlas, lo que hace es que genera una mejor apreciación de la investigación, no solo para el investigador, porque obtendrá todos los datos necesarios, sino también para la persona que está recibiendo, el lector, quien está obteniendo ese conocimiento de la investigación que nosotros generamos. Entonces comprenderá de mejor manera todo lo que nosotros estamos llevando a cabo, todo lo que desarrollamos, ¿verdad? Cuando nosotros presentamos los datos estadísticos, lógicamente son números, ¿va? Que algunos no pueden entender. Pero por eso cuando nosotros hablamos de hacer análisis o discusión de resultados, ya no estamos repitiendo porcentajes, estamos explicando los porcentajes que ahí nos están arrojando, ¿verdad? Entonces se convierte en una fortaleza tremenda la parte de crear un enfoque mixto de la investigación, ¿sí? Y entonces eso se convierte en un papel fundamental para nosotros como investigadores, porque entonces nos abre el campo del conocimiento, la posibilidad se amplía de conocer más acerca de eso, ¿verdad? ¿Ya? Entonces eso nos ayudará, eso nos generará mayor fortaleza, ¿verdad? La parte estadística, ¿verdad? En la parte estadística nos ayudará a tener precisión y en la parte de la explicación nos ayudará a generar mayor relación entre los datos.
¿verdad? Entonces eso es importante, ¿sí? ¿Verdad? Ahora bien, cuando nosotros estamos utilizando entonces el enfoque mixto, pues vamos a tener mayor evidencia de datos, ¿verdad? Entonces tendremos mayor ventaja en todo lo que estamos haciendo, porque nos ayudará a conocer más de lo que estamos obteniendo en toda la parte de investigación, ¿verdad? ¿Se convierte en algo holístico? Sí, porque ya no solamente vemos hacia una dirección lo que estamos investigando, sino ahora la información nos viene de todos lados. Entonces, cuando ya nosotros comprendemos y entendemos que la información que viene y nos proporcionan, pues es importante analizarla y ya no solamente nos vamos por, digamos, un pequeño enfoque, entonces es ahí donde el conocimiento se hace más grande, más amplio y beneficia a la investigación porque entonces habrán mayores datos, ¿verdad? Mayor información con la cual nosotros podemos generar mejores procesos de análisis, de comprensión, de explicación, porque entonces tendremos mucha más información, ¿verdad? En cambio, cuando lo sesgamos, ¿verdad? Pues lógicamente se corta la parte de la información, porque solamente lo guiamos por un punto, ¿verdad? En cambio, cuando la hacemos integral, pues empezamos a obtener información de varios lados. Y ya esto nos ayuda y nos beneficia a poder crear un mejor análisis, obtener más datos, mayor comprensión, mejor explicación, mejor comprensión por el lector, mayor facilidad de poder llegar a una conclusión certera. ¿Para qué sirve entonces el enfoque mixto? Lo que yo les decía, ¿verdad? Sirve principalmente para cruzar información y comprobar de varias formas, pues, el conocimiento que tenemos, ¿sí? Y acá dice que, en primer lugar, pues ayudará a enfocar la teoría, ¿verdad? Científica. Y la teoría científica la vamos a encontrar con los autores. Generará en el investigador una parte de especialidad, o sea, ya no tocaremos así a grosso modo el tema, sino ya profundizaremos, ¿verdad? En el tema. ¿Para qué? Para que la teoría que nos dan los autores más la experiencia y el análisis del especialista ayude a comprender de mejor manera lo que el lector piensa, la idea que tiene, para que entonces ya no sea erróneo ese conocimiento. ¿Ya? Para eso nos sirve toda esta parte de la investigación, ¿verdad? Cuando entonces empezamos a establecer esta parte de lo que es la investigación bajo el enfoque mixto, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer algo que nosotros vimos en la parte de epistemología, ¿verdad? Vamos entonces a la teoría que tenemos, a la información que tenemos, la vamos a contrastar, o sea, la vamos a poner a interrogación, o sea, vamos a ser escépticos. Vamos a buscar cada vez más el obtener mayor conocimiento, ¿verdad? Entonces, eso es importante en la investigación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final, pues yo inicio con una idea, la idea se convierte en pregunta, la pregunta se convierte en un medio, el medio nos ayuda a obtener información, la información se empieza a establecer como el nuevo conocimiento, priorizamos, categorizamos la información, de esa pues la depuramos, al depurarla, la analizamos y en el análisis triangulamos, o sea, colocamos qué dijo el autor, visualizamos lo que han dicho otros autores anteriormente en otros estudios y relacionamos con los resultados que nos está dando nuestra investigación. Triangulamos. Y al triangular la información, la hacemos más comprensible. Porque entonces alguien dice, ah, es que el autor dice tal cosa. O sea, el tema es este, o el problema es este. Pero en una investigación anterior se llegó a esto, o sea, que fue la conclusión. Ahora, con la investigación que nosotros hacemos, llegamos a estos datos. Y ahí entonces explicamos por qué es que llegamos a ellos. Y después decimos, ¿se parece o no a lo que anteriormente han investigado? ¿Qué relación tiene? ¿Qué parecido o qué tan diferente ha sido la evolución del problema en el tiempo? ¿Ya? Entonces, es ahí donde nosotros ya empezamos a generar un mayor conocimiento de eso.
¿Ya? ¿Un método ayuda a explicar al otro? Por supuesto, porque el método estadístico tendrá gráficas y el método cualitativo explicará la gráfica. Entonces es complemento uno del otro. Una debilidad que puede tener, que el investigador no esté tan familiarizado con lo que se está haciendo y que de alguna u otra manera pues diga, "Ay, esto no va a estar tan bien, no lo puedo explicar, es mucho, ¿verdad? O tendrá que pasar mínimo 3 instrumentos y él solo pasa uno, está acostumbrado a pasar uno. Sentirá que es más trabajo, pero no, porque al final todo esto ayudará a tener más información y a comprender de mejor manera el tema de investigación. Tipos de métodos mixtos de investigación, ¿verdad? Diseño convergente paralelo, diseño secuencial explicatorio o explicativo, diseño embédido, diseño transformativo o diseño multifase. Eso vamos a ver. Ahora en esto vamos a explicar en qué consiste cada punto, ¿verdad? El diseño convergente paralelo, ¿para qué nos sirve? ¿En qué momento se da? ¿Será que se da así como yo lo planteo o yo tengo que ir a otro lado y hablar de eso? Cuando hablamos de un diseño convergente paralelo es cuando nosotros obtenemos la información, ¿verdad? Vamos como que estructurando la parte numérica con la parte de la explicación de cualidades, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces, por ejemplo, yo estoy pasando una boleta de encuesta, pero también de una vez estoy entrevistando a alguien, ¿sí? Quiere decir que tal vez no yo lo estoy haciendo a la vez. Nos pusimos de acuerdo con alguien y hoy, pues, vamos al campo y recolectamos información. Entonces, yo estoy pasando encuestas a, digamos, a los empleados de la municipalidad, pero tengo otras 2 personas que están entrevistándose, ¿verdad? Con autoridades comunales, con representantes de colectivos, con instituciones, y entonces estamos haciendo un diseño convergente paralelo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros terminamos, entonces lo que quiere decir es que la información cualitativa y la cuantitativa tienen que llegar al mismo punto, a la misma respuesta. Eso es lo que queremos. Por eso dice convergente, porque todos llegan a un mismo punto. ¿Por qué paralelo? Porque los dos lo estamos haciendo al mismo tiempo. ¿Sí? Diseño explicativo, exploratorio, secuencial, ¿verdad? Aquí estamos recolectando información. Y cuando ya tenemos los datos, ¿verdad? Primero nosotros, ese es el que más hacemos, ¿verdad? ¿Por qué? Primero recolectamos toda la información y la transformamos a números. Y de ahí explicamos. Eso es lo que más hacemos nosotros. Entonces, por eso es que desarrollamos esta parte. ¿Sí? Entonces, recolectamos la información, recolectamos nuestros datos cuantitativos o nuestros datos y se convierten en cuantitativos cuando ya los pasamos a gráficas y después de eso, pues empezamos a analizar con la parte de la explicación. Entonces, nosotros siempre hacemos un análisis secuencial, ¿verdad? Exploratorio, porque primero vemos el contexto, después empezamos a analizar y al analizar se hace necesario obtener información cualitativa, ¿verdad? En ese punto. ¿Ya? Entonces, por eso es que hacemos eso. Ahora bien, este diseño se establece cuando nosotros tenemos un diseño que predomina. Si, por ejemplo, el enfoque de nuestra investigación es cualitativa, entonces los datos cuantitativos solo vendrán a apoyar, pero no serán la base. Cuando la investigación es cuantitativa, primero presentamos todos los datos numéricos y después solamente hacemos una breve relación o explicación de ellos, ¿verdad? También nosotros lo hacemos.
Todo está sujeto a interpretación, todo lo analizamos e interpretamos. El diseño transformativo, este diseño lo que hace es que nos ayuda, ¿verdad?, a generar una relación entre los datos. Aquí dice que el propósito del estudio es cambiar, ¿verdad?, como el escenario presente por un escenario mejor futuro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a ver y hablar de esto, por ejemplo, nosotros decimos, lo que queremos conocer ahorita es el desempleo, cómo se ha generado el desempleo, qué tanto ha afectado. Empezamos a recolectar ahorita datos, ¿verdad? Acerca de ese punto. Entonces nos entrevistamos con alguien. Le decimos, una entrevista informal. Mire, ¿y usted a qué se dedica? Y él nos dice, mire, yo me dedico a tal cosa. ¿Y cómo le ha afectado ahorita la pandemia? Mire, que a mí me ha afectado en tales situaciones. ¿Y considera usted que puede salir? Pues sí, si hago algunos arreglos en tal cosa, pues yo podría salir. Bueno, ¿verdad? Y así nos entrevistamos con mucha gente, sacamos información, pero ya luego pasamos una boleta, ¿verdad? A otras personas, donde nosotros vamos a comprobar si es cierto, si eso les afecta, qué tanto les afecta. De 10 personas, ¿cuántos se vieron afectados? Entonces, la primera parte fue extraer la cualidad, o sea, la explicación del por qué, cómo afectó. Y la segunda, ya es decir, de 10, ¿cuántos fueron afectados? ¿De qué forma fueron afectados? Y todas esas situaciones. Entonces, es ahí donde nosotros empezamos a tener esa relación directa de nuestros métodos de investigación. Por eso es importante que nosotros podamos desarrollar todas esas situaciones y que puedan generar, ¿verdad? Ese beneficio general que es el tener conocimiento, el poder obtener información. Lógicamente, lo que buscamos nosotros también es transformar una realidad, en una realidad presente a una realidad futura. O sea, siempre, la investigación siempre va a buscar solucionar un problema. Y entonces ahí se va la parte de transformar. Y un diseño multifase, ¿verdad? Es cuando principalmente nosotros hacemos varias etapas para poder obtener información, o sea, aplicamos varias etapas, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, primero obtenemos información cuantitativa o puede ser cualitativa y redactamos cómo queda. De ahí venimos y ahora nos entrevistamos con la gente para comprobar o fortalecer lo que está ahí y redactamos. Y por último, ya unimos esas dos explicaciones en una sola y entregamos un solo documento. También puede ser de esa forma, pues el tipo de investigación. Todo eso va a depender de la forma en que el investigador quiera trabajar y cómo es que la unidad académica pues está trabajando esa parte de la investigación. O sea, eso es importante, ¿verdad? Entonces, en realidad lo que nosotros hacemos siempre va a ser un estudio secuencial o un paralelo, siempre, ¿verdad? Pero que va a transformar una realidad, o sea, estamos unificando varias cosas en uno solo, ¿sí? ¿Qué hace el método mixto? Pues va a hacer esto. La factibilidad del modelo de investigación va a estar establecida por algo que nosotros decimos, ¿verdad? Toda la parte de la investigación y desarrollo, ¿verdad? Permítame unos 2 minutos. Ahorita regreso, ¿verdad? Para que Vaya, Lick, no sé. lo que necesito que ustedes hagan en estos 2 minutos es que, por ejemplo, respondan a las siguientes preguntas, porque con eso vamos a explicar esto. Del tema de investigación que ustedes tienen, primero establezcan qué quieren conocer y cómo van a obtener la información. Vaya, Lick.
Bueno, veamos. ¿Ya? Entonces, Sí, iniciamos. una de las preguntas era, qué es lo que quiero conocer, verdad? ¿Qué es lo que quiero conocer? Y otra es cómo ¿Cómo? lo voy a Ajá. hacer. Y entonces Bueno, ahorita yo vamos a creo, explicar esa relación. yo lo que yo quiero conocer así en el sistema aduanero es los trámites o toda la forma que ellos se mueven administrativamente, podríamos decir, para los impuestos, las tarifas que se cobran, ¿verdad? También, si no mal estoy, también hacen ellos las transacciones del tipo de cambio. ¿Y cómo lo voy a obtener, verdad? Ahí sí que pienso yo que en base a las leyes que ellos tal vez rigen para tener esa información sobre el tipo de cambio y los cambios ¿cómo le digo? Los tipos impositivos a cobrar, ¿verdad? En cuestión de ahí en la aduana. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a obtener? A través de una entrevista, a través de una encuesta, a través de una reunión, en el internet, preguntándole a las personas que comercializan. O sea, esa va a ser la forma, ¿verdad? En que usted lo va a hacer. ¿Ya? Ah, ya. Ahora, Ofelia, ¿usted qué respondió con eso? Sí, pues prácticamente yo sigo específicamente sin escoger un tema en específico, pero por ejemplo, lo que yo le comentaba, lo del que usted le dio la idea del papel que juega el auditor en el emprendimiento empresarial, pues prácticamente yo creo que también sería algo muy importante porque así podría uno determinar en sí por sí en qué consiste el área en el que está o en qué puede o en qué consiste el conocimiento para poder aplicarlo en una empresa. Eso es cierto. Entonces, por ejemplo, ¿qué queremos conocer? Pues realmente esa parte, ¿va? O sea, cómo esto pues, nos puede apoyar, entender cuál es el papel, cómo puedo asesorar, cuál es mi campo de trabajo. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues involucrándome, ¿no? Siendo en realidad ese papel de asesoría. Trabajar de esa manera, ¿verdad? Con la persona o el individuo, ¿verdad? Eso es importante para poder determinar desde ese punto de vista esa situación, ¿sí? Entonces, ¿por qué se lo pregunté? Porque aquí tenemos el modelo. Determinar la factibilidad del modelo de investigación es, bueno, tenemos el plan de investigación y, ¿verdad? Empezamos a determinar, pues, si va a ir por buen camino, si vamos a poder obtener la información, etcétera. Y luego dice identificar las características de los métodos mixtos. Pues ya ahí identificamos si es un método mixto, ¿va? Porque estamos viendo si va a ser secuencial, si va a ser paralelo, si va a ser continuo, etcétera. En qué momento vamos a aplicar cada proceso, cualitativo y cuantitativo. Identificar las estrategias de recolección. ¿Qué necesito? Necesito una observación, necesito una encuesta, necesito una entrevista, necesito audios, grabaciones o videos. Pues estamos identificando eso. El paso 4, ya empezamos a determinar las preguntas de investigación. Pero esas van a ir en base al objetivo, a la hipótesis, a las preguntas. En base a eso va a ir. Después viene la investigación de campo en el paso 5. Recolectamos la información. Paso 6, analizamos esa información. O sea, tabulamos la parte numérica y agrupamos la parte cualitativa. Y de ahí unimos, ¿verdad? Cuando unimos esas dos, el enfoque mixto pues ya llegó a la parte de el punto central que es crear nuevo conocimiento e información, ¿verdad? Y de ahí entonces ya integramos el informe final, donde nosotros ya damos una solución al problema estudiado, ¿verdad? Y prácticamente esto es lo que nosotros hacemos con lo que es la investigación, ¿verdad? Entonces, eh, por eso es importante haber visto antes lo cualitativo y lo cuantitativo para que ahora verlo de forma conjunta. ¿Cómo es que nos va a ayudar y de qué manera, pues este punto, ¿verdad? De lo conjunto nos ayuda a obtener más y mejor información.
¿sí? Entonces, vamos con las preguntas, por favor. Viendo esto. Entonces acá yo ya tengo mi gran tema. La idea es emprendimiento y mejora de vida. El gran tema simplemente será el contexto, o sea, a dónde va a llegar a repercutir todo. El subtema es el problema en sí. El objeto de estudio, ¿qué quiero investigar del problema? Y la singularidad se convierte en el verbo o la acción. Entonces acá, ¿verdad? Mejora de vida o el emprendimiento es el problema. Queremos hablar del emprendimiento. Entonces, emprendimiento. ¿Dónde repercute? Va a mejorar la calidad de vida. Entonces, calidad de vida. ¿Qué es lo que queremos conocer del emprendimiento? Sustentabilidad económica, mejores ingresos, ¿verdad? El desarrollo empresarial, ¿verdad? Puede ser así, ¿verdad? Y entonces la singularidad puede ser las ventajas. Entonces, ¿cómo quedaría armado mi tema? Podría ser ventajas del desarrollo empresarial por medio del emprendimiento para la calidad de vida. Ventajas. Desarrollo empresarial. Por medio del emprendimiento para la calidad de vida. Para la calidad de vida. ¿De dónde salió el tema? Salió el tema solamente de la idea. Entonces, el objetivo general, ¿verdad? Entonces, podría ser analizar las ventajas del desarrollo empresarial por medio del emprendimiento para la calidad de vida. ¿Verdad? Entonces, analizar la ventaja de desarrollo empresarial por medio del emprendimiento para la calidad de vida. Digamos que ahí estamos analizando. Objetivos específicos. El objetivo específico, el primero tiene que responder al objeto de estudio. ¿Verdad? Objeto de estudio, desarrollo empresarial. Entonces, explicar el proceso para generar empresarialidad. Va. Entonces aquí, mi primer objetivo específico está respondiendo al objeto de estudio. El segundo objetivo específico va a responder al problema, emprendimiento, ¿verdad? Entonces, ahí sería explicar, analizar las etapas para el emprendimiento empresarial. ¿Sí? Y el tercero tiene que relacionar todo, porque ya tiene que hablar de la calidad de vida. Entonces, relaciona ya todo, ¿verdad? Entonces, podríamos decir, analizar, explicar, evaluar las ventajas del emprendimiento para la generación de calidad de vida. Evaluar la ventaja del emprendimiento en la generación de calidad de vida. Y estos tres hacen posible que esto ya funcione. ¿Sí? No sé si lo pude explicar, si se entendió o algo. Dudas que tengan. Pues ahí sí, al menos yo sí lo entendí, Lick, ahí sobre lo que acaba de explicar. ¿Ofelia? Sí, Rick, cabal. Bueno. Entonces ahora veamos, tomemos ahora ya los temas de ustedes. ¿Sí? Vamos a tomar temas de ustedes para comenzar a trabajar, pero ahora lo vamos a trabajar ya en el modelo que nos pide la universidad.
es lo mismo de allá, ¿verdad? Vamos a suponer que el tema que queremos trabajar sería auditoría social, ¿verdad? Entonces, la idea, voy a cambiar aquí, voy a ir a la hoja anterior y voy a compartir mejor pantalla y vamos a terminar así esto. Auditoría social en municipalidades. Esa es mi idea de tema. ¿Sí? ¿Ya? Entonces vamos con eso. Entonces, auditoría social en municipalidades. Volvemos. Tema, subtema, objeto de estudio, singularidad. Bueno, auditoría social en municipalidades. Auditoría social en municipalidades. Idea. Idea. ¿Cuál es el problema en sí de lo que estamos determinando? Según ustedes, ¿cuál es el problema? Tal vez los fondos, ¿no? Los fondos. Ofelia, ¿usted qué dice? Un mayor control sobre los fondos más que todo. Ah, bueno. Chula de belleza. Va. El problema de la auditoría social. Entonces aquí, auditoría social. ¿En dónde va a afectar la auditoría social? Auditoría social en Municipalidades. 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 Objeto de estudio, índice de cumplimiento, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Podría decir índice de cumplimiento. Lo que queremos ver, ¿verdad? Sería el índice de cumplimiento. ¿De qué? De la auditoría social. ¿En dónde? En las municipalidades. La singularidad es lo que le va a dar movimiento. ¿Qué es lo que queremos hacer? Analizar, evaluar, estudiar. Ah, bueno, entonces, análisis. ¿Verdad? Análisis. Entonces, aquí, ¿cómo queda ya el tema? El tema aquí ya quedaría, ¿verdad? Análisis del índice de cumplimiento de la auditoría social en municipalidades. Si no queremos estudiar índice de cumplimiento, podemos colocar análisis de la ley, ¿verdad? De la legislación. Entonces el tema ya cambiaría. Tema, análisis de la legislación de la auditoría social en municipalidades. Ya tenemos de un tema, ya vamos a sacar otro, ¿verdad? Si yo no quiero ver acá, ¿verdad? Yo puedo decir objeto de estudio, ¿qué es lo que quiero ver? Entonces sería el índice de cumplimiento. Entonces, el objeto de estudio podría ser acceso a la información pública. Entonces, podría quedar de esta otra manera nuestro tema de investigación. Podría decir análisis del acceso de la información
pública por medio de la auditoría social en municipalidades. ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, de un solo tema, pudimos sacar, de un solo tema, cambiándole solo esto, pudimos sacar 3 temas distintos. ¿Verdad? Cabal. ¿Ya? Entonces es análisis del acceso a la información pública por medio de la auditoría social en municipalidades. Y este ya es un tema de investigación. ¿Verdad? Bueno. Ahorita vamos a continuar. Copien eso, por favor. ¿Verdad? Porque con esto vamos a trabajar ahorita. ¿Ya? Muy bien. Entonces aquí empezamos a delimitar todo ese punto. ¿Verdad? Y al final tomamos, ¿verdad? El acceso a la información pública, que es lo que queremos estudiar, en base a la auditoría social en las municipalidades. Eso es lo que queremos estudiar. ¿Qué vamos a hacer? Un análisis, ¿verdad? Entonces, tomamos ese ejemplo y nos vamos a nuestro formato, este que está aquí. ¿Sí? Entonces, aquí, pues, primer apellido, vamos a decir Zapeta o Zapet. Segundo apellido, Guachindec. Cash Bajachín, ¿verdad? Apellido de casada no hay. Primer nombre, Flor. Segundo, Anabela, ¿verdad? Carrera, contaduría pública y auditoría. Contador público y auditor. ¿Sí? Ciclo 2020. Carnet. Su carnet. Gran tema. Aquí ya nos pide gran tema. Gran tema. Municipalidades. Subtema. Auditoría social. Objeto de estudio, ¿verdad? El objeto de estudio es el que tenemos acá. Acceso a la información pública. Acceso a la información pública, ¿verdad? Entonces, solamente vamos a copiar el formato para que no se vaya en ese enorme que está ahí. Singularidad, análisis. Título del proyecto, análisis del acceso a la información pública por medio de la auditoría social en municipalidades. Ahí está el tema. Planteamiento del problema. Determinar por medio de la investigación si las municipalidades cumplen, ¿verdad?, con brindar información de su gestión, ¿verdad?, de su gestión, cumpliendo con la ley del acceso a la información pública. Punto. Objetivo general. Como dice análisis, entonces es analizar el acceso a la información pública, ¿verdad?, por medio de la auditoría social a municipalidades. Objetivo específico, el 1, ¿verdad? Estudiar la ley del
acceso a la información pública. Ahí estamos. El 2, auditoría social. Analizar el proceso de auditoría social. ¿Sí? ¿Verdad? Explicar la forma que las municipalidades, ¿verdad? La forma en que las municipalidades dan a conocer la información pública. Propuesta metodológica. Para la presente investigación, será importante establecer un estudio descriptivo explicativo, utilizando la observación indirecta, el análisis de la legislación, entrevistas con informantes claves, ¿verdad? Encuestas con personas de la sociedad civil, permitiendo obtener información oportuna y verídica que se transformará en el nuevo conocimiento. ¿Verdad? Punto. Entonces, esto de acá, mi metodología. O sea, ¿cómo voy a hacer posible que esto suceda? ¿Y de dónde salió todo? Salió de delimitar mi tema de investigación. ¿Ya? De ahí salió todo, de delimitar el tema de investigación. Entonces, pues, así es como armamos esta parte del tema de investigación, ¿verdad? Ya tenemos nuestra propuesta y así es como se presenta la propuesta para solicitar el tema de investigación, la aprobación del tema. Así habría que presentar los 3 temas, ¿no? Exacto, así se presentan los 3 temas, inicialmente. No, la- Entonces, bueno, el tiempo terminó, lastimosamente, cabal. pero vamos a continuar en la siguiente clase. Esta información yo se la voy a dar. Ahora lo que yo necesito es que ustedes me trabajen las ideas de los temas de esta manera, ¿verdad? Por cada tema. Así. Porque eso después servirá para transformarlo a este punto. ¿Sí? Ah, ya, sí, cabal. Es más fácil. Cabal. Entonces, por favor, yo les pediría que en el transcurso de esta semana, ustedes, o de aquí al lunes, ustedes pudieran trabajarme eso y mandármelo para yo revisar, hacer enmiendas e ir ya colocando con ese punto. ¿Verdad? Que será importante.